Hola, buenos días a todas y todos y muchísimas gracias por conectarse a la segunda sesión de presentación del Índice de Finanzas Sostenibles en México, retos y oportunidades para financiar el desarrollo sostenible. En esta sesión estaremos enfocándonos a los resultados obtenidos por el país en materia ambiental, con el objetivo de debatir con nuestros panelistas sobre las acciones que se deben llevar a cabo para avanzar hacia finanzas más sostenibles, que nos permitan enfrentar los grandes retos que enfrenta el país ante las diferentes crisis ambientales y la emergencia climática en la que nos encontramos. Primero un anuncio, por problemas técnicos no hemos podido hacer la transmisión a través de Facebook, pero estamos grabando la sesión, la cual estará disponible tras unos minutos después de que terminemos la sesión del día de hoy, por si quieren volver a consultarla o compartirla. Como parte de la dinámica de la sesión, primero contaremos con la participación de Sandra Guzmán, que es actual coordinadora de la Agenda Internacional de GFLAC y además es directora general de Políticas para Cambio Climático de Semarnat, quien estará a cargo de presentarnos los principales resultados del índice en materia ambiental, así también como algunos retos de acceso a la información y transparencia que enfrentamos en la elaboración de este índice. A continuación abriremos la conversación con nuestras invitadas, con quienes con base en una serie de preguntas que les realizaremos, debatiremos en torno a los resultados presentados por Sandra y a los retos existentes en México en materia ambiental, así también como sobre posibles acciones que pueden llevarse a cabo para atender dichos retos. Para la sesión de hoy contamos con 5 excelentes panelistas con las que podremos abordar estos temas desde diferentes perspectivas. Déjenmelas que se las presento. Contamos con la presencia de Katia Puga, quien es especialista en medio ambiente y actualmente se desempeña como investigadora y consultora independiente. Katia además cuenta con una amplia experiencia de trabajo en el sector público, donde, entre otras funciones, fue subsecretaria de Planeación y Política Ambiental de Semarnat. También contamos con Gemma Santana, quien es especialista en desarrollo sustentable y hasta poquito tiempo atrás, hasta febrero de este año, fue la encargada de dirigir la coordinación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la jefatura de la Oficina de la Presidencia. Actualmente es miembro de los consejos de Inteligencia Artificial para el Cambio Climático, de Educación para Compartir, de la Alianza para la Inversión de Impacto y de Sistema B. También contamos con Mónica Tapia, quien es directora de Ruta Cívica, una organización ciudadana dedicada a promover ciudades sustentables y justas a partir de redes y campañas físicas. Contamos también con Lorena Caballero, quien actualmente es directora de capacitación a dependencias y entidades federativas en la Unidad de Evaluación de Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y por último, tenemos también a Amelia Reguín, quien es ecofeminista y actualmente directora de Comaxey Querétaro, que es una organización que apuesta por un modelo sostenible de vida a través de proyectos innovadores sobre biodiversidad, cambio climático y desertificación desde el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género. Pues sean todas muy bienvenidas y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta discusión que sabemos va a ser excelente gracias a tenerlas a ustedes aquí. Bueno, les recordamos que a lo largo de la sesión, a todas y todos los participantes, les recordamos que a lo largo de la sesión pueden ir haciendo sus preguntas, escribiéndolas directamente en el chat y al final de las presentaciones abriremos un espacio para que nuestras panelistas puedan responder a algunas de ellas. Sin más, le cedo la palabra a Sandra Guzmán de GFLAC para que, por favor, nos presentes los resultados del Índice de Finanzas Sostenibles en materia ambiental. Gracias. Muchísimas gracias, Aroa, y muchísimas gracias a todas y todos los que se suman a esta conversación y, por supuesto, a nuestras queridas colegas que nos acompañaron el día de hoy para tener esta conversación. Voy a compartir mi pantalla y lo que voy a intentar es hacer pues una suerte de resumen de estos hallazgos que obtuvimos justamente en materia de desarrollo sostenible. Como saben, en la primera conversación que tuvimos hace un par de semanas, platicamos de la parte de transición energética y hoy queremos enfocarnos un poco más a, bueno, cómo estamos observando, qué es lo que está pasando en materia de finanzas sostenibles en México, haciendo algunas reflexiones para tener esta conversación con nuestras colegas. Primero, solo recordar para quienes se suman a esta conversación, quizá por primera vez, decirles que este ejercicio que estamos lanzando es parte de una campaña
que es la campaña de finanzas sostenibles para el futuro, poniendo la vida al centro de las inversiones, que justamente se acompaña de tres grandes elementos. Por un lado, el índice del que vamos a hablar hoy, que mide estas inversiones sostenibles, pero también aquellas que podrían estar obstaculizando el desarrollo sostenible. Y por el otro lado, creamos un hub de finanzas sostenibles que justamente este año arrancó con un programa de jóvenes en la materia, que arrancó hace un par de semanas y que también queremos invitarles a conocer, que nos parece va a ser una práctica interesante para seguir formando perfiles en estos temas. Y finalmente se acompaña del diálogo de financiamiento sostenible y climático, que es un diálogo público que queremos mantener en la mesa para seguir tratando estos temas. ¿Y por qué nos importa mucho la perspectiva de financiamiento? Porque creemos que si bien es importante generar políticas, es importante generar marcos institucionales, no generar inversiones a tiempo y de la manera acelerada que requerimos va a ser un obstáculo muy grande para alcanzar no solo el desarrollo sostenible, sino hacer frente a problemas como el cambio climático y pues todos los retos que nos enfrentamos. Entonces, hoy voy a hablar más de los resultados del índice de finanzas sostenibles y solamente comentarles, como algunos de los colegas que nos acompañaron en sesiones pasadas saben, el índice es una herramienta que busca documentar, hacer un mapa de esos ingresos y egresos que están asociados al desarrollo sostenible, pero también hacer una medición de aquellos ingresos y egresos que son intensivos en carbono y que están generando una cierta obstaculización. Para integrar el índice, analizamos indicadores tanto cualitativos para poder poner a los países de análisis en contexto, así como algunas variables cuantitativas que nos ayudaron a poner a los países de análisis en perspectiva. Este índice en su primera edición se aplicó a los 21 países más emisores de América Latina y el Caribe y justamente, pues como saben, México es parte de este grupo. Cuando hablamos de los indicadores de cualitativos, para entender cuál es la realidad de los países, analizamos indicadores de política, indicadores ambientales, indicadores sociales, económicos y también en materia de financiamiento. En esta presentación no voy a ahondar en todos, pero voy a resaltar algunos que son cruciales para entender cuál es el camino por el que México está pasando para alcanzar el desarrollo sostenible. Comencemos diciendo que México es un país altamente responsable del problema climático. Es el primer país que se ubica como el mayor emisor de dióxido de carbono por quema de combustibles fósiles en la región. Y esto quiere decir que pues, es un país altamente responsable, pero además ocupa la segunda posición como país emisor, considerando las emisiones totales de gases de efecto invernadero de todos los sectores de estos 21 países que son los más emisores. Es decir, México tiene una responsabilidad no solo regionalmente, sino por supuesto a nivel internacional. Cuando hablamos de la política de México, sabemos que sí, México ha generado un marco institucional, ha generado leyes, como es el caso de la Ley General de Cambio Climático, y también se ha comprometido a nivel internacional a cumplir acciones en materia de cambio climático a través de lo que conocemos como las contribuciones nacionalmente determinadas. La primera contribución que sometió México en 2016 justamente hablaba de la reducción del 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero totales hacia 2030 y 51% de las emisiones de carbono negro igual hacia 2030. Estas dos metas que se propuso México son metas incondicionales que ellos, digamos, el gobierno se propuso reducir con sus propios recursos, con recursos que no tienen que venir de fuentes internacionales, sino con sus propios recursos. La realidad es que, de acuerdo al Acuerdo de París, los países deberían someter estas metas revisadas cada 5 años. Sin embargo, lo que México sometió en 2020 fue la misma meta cuantitativa. Es decir, no hubo un aumento de la ambición, ni hubo nuevas perspectivas sobre las metas de reducción de emisiones. ¿Y por qué es importante? Porque como ya lo decíamos, México es un país altamente emisor. Por el otro lado, México no es solo responsable, digamos, en términos de emisiones, sino también es un país que enfrenta una diversidad de retos socioambientales y económicos. Y es importante decir que si bien se ha considerado como un país de desarrollo humano alto, de acuerdo al PNUD, se mantiene como un país que tiene retos importantes en cuanto a niveles de pobreza, brechas de género y también problemas grandes de desempleo.
pues se mantiene con una tasa del 3,5%, que pues es una tasa importante respecto a los países de análisis, y si bien está por debajo de la media mundial, se mantiene como un país en donde hay retos importantes, por supuesto también en materia de pobreza multidimensional. Aquí hay solamente resaltando algunos datos para que podamos dimensionar. Pero por el otro lado, México no es solo gran emisor de gases de efecto invernadero, sino también es un país altamente vulnerable. Del análisis que condujimos en con datos de 2019, lo que analizamos es que, por ejemplo, a nivel del índice de riesgos climáticos, México fue el segundo país con mayores riesgos climáticos ante efectos derivados del cambio climático. Quiere decir que México también es un país altamente vulnerable. Entonces, mientras mantiene grandes emisiones de gases de efecto invernadero, primariamente del sector energético, lo que, como sabemos, se debe a que la matriz energética, 90%, se mantiene fuertemente asociada a combustibles fósiles, mientras que solo el 10% está asociado a temas, digamos, de generación de energía limpia. Entonces, México tiene esta ambivalencia, es responsable, pero también muy vulnerable ante los efectos. Esto es un poco para darles un breve contexto de en dónde se ubica México, pero ahora vamos a analizar con más detalle cuáles son las variables en donde analizamos la parte del financiamiento. Por un lado, analizamos esos ingresos sostenibles que vienen de las fuentes internacionales para saber, bueno, cuánto está México recibiendo de estas fuentes, pero también analizamos cuáles son esos ingresos intensivos en carbono, ¿no? De dónde viene ese dinero que está basado en recaudación tributaria y no tributaria asociada a los hidrocarburos. Y por el otro lado, analizamos el presupuesto asociado a temas de desarrollo sostenible, como es etiquetado para cambio climático, para eficiencia energética, para energía renovable y para desastres naturales, porque como ya lo decíamos, dado que es un país altamente vulnerable, estos recursos asociados a desastres naturales, que es una de las grandes áreas que muchos países sometieron en sus contribuciones, también es altamente, digamos, importante. Y por el otro lado, analizamos qué tanto el recurso, digamos, que México está invirtiendo está asociado justamente a actividades intensivas en carbono. Vamos a analizar estos aspectos solo para decirles que si nosotros tuviéramos un balance, digamos, un país con finanzas sostenibles, digamos, balanceadas, tendría 4 puntos, porque, digamos, los elementos positivos se suman y los elementos negativos se restan, y, digamos, en función de eso, se ubicaron a los países en estas categorías en función de sus finanzas sostenibles, y ahorita vamos a hablar de, bueno, cómo está México en relación a otros países, pero para ello vamos a platicarles un poquito de algunos resultados respecto a estos indicadores cuantitativos. Entonces, es importante decirles que México se ha mantenido como un importante receptor de financiamiento para el desarrollo. De hecho, se ubica dentro de los principales 5 receptores. Antes era el segundo, solo después de Brasil. Sin embargo, esto ha ido cambiando poco a poco en los últimos años particularmente. No obstante, de todo el financiamiento que México recibe de financiamiento para el desarrollo, es el que más recibe en materia, digamos, en materia de cambio climático del total. Por ejemplo, de todo el financiamiento para el desarrollo que recibió en 2018, 7% fue asociado a cambio climático. Diego, si bien no es una gran cantidad, sí es el que más, digamos, el recurso para cambio climático recibió. Sin embargo, de este financiamiento asociado a cambio climático, fueron 87 veces más recursos para la mitigación que para la adaptación, cuando en realidad, como ya lo decíamos, es un país que tiene compromisos, pero también es altamente vulnerable, y de ahí la importancia de generar un esquema más balanceado en cuanto a la asignación de estos recursos. También es receptor de importantes mecanismos, como es el Fondo Verde del Clima, aunque se ubica en la posición 15 de los 21 países que analizamos, pero es el segundo país receptor de fondos, por ejemplo, del GEF, que es esta facilidad mundial para el medio ambiente mundial. México es el segundo receptor en la región, y también es el séptimo receptor de fondos, de los fondos de inversión climática, los SIDS, además de que, bueno, a nivel global es uno de los que recibe más financiamiento, por ejemplo, a través del BID, esto para muchos, digamos, esquemas, no solo ambientales, sino muchos otros proyectos. ¿Por qué es importante mencionarles esto y ponerlo un poco en contexto? Es porque México
se había mantenido como un importante receptor de financiamiento asociado a cambio climático porque había mostrado un compromiso internacional en la materia. Entonces, si bien lo que observamos en estos par de años que estudiamos es que sí hay una reducción de financiamiento asociado a temas de cambio climático, lo que nos pone un poco a entender pues qué tanto los compromisos quizá que hoy están plasmados van a tener un impacto también en los ingresos vía fuentes internacionales que el país recibirá. Esto particularmente es relevante porque México recibe mucha cooperación bilateral asociada a cambio climático, que por supuesto pues también tendrá un impacto en los próximos años. Pero ¿qué pasa con la asignación de presupuesto? Ya platicamos un poco de manera muy general de los ingresos internacionales y ahora queremos platicarles de cuáles son la asignación asociada a temas de desarrollo sostenible. Esto que les mostramos aquí solo es para que se den cuenta, son las asignaciones que se hicieron de manera sectorial en 2019, solo para que ustedes vean más o menos cuáles fueron los sectores estratégicos, los que más recibieron recursos. Por ejemplo, verán que hay algunos sectores como bienestar, SADER y algunos otros que aumentaron o tienen, digamos, de los mayores recursos, educación pública, por ejemplo. Y esto lo que nos permitió fue poner un poco en contexto el análisis que queríamos hacer. Lo que hicimos fue seleccionar 3 sectores de estos para analizar un poco a más detalle. Lo que queríamos era entender cuánto financiamiento vía el presupuesto público el país está haciendo en 4 categorías que son cruciales para la atención del cambio climático. Analizar cuánto del presupuesto del sector ambiental está etiquetado para cambio climático, cuánto del sector energético está etiquetado para eficiencia energética y para energía renovable, y cuánto del sector que, por ejemplo, en el caso de México, Gobernación, dedica a la parte de desastres naturales. Aquí lo van a poder ver un poquito más. Por ejemplo, del total del presupuesto del país, 0,54% se fue al sector ambiental. De ese 0,54, solo 0,63% se etiquetó para cambio climático, menos del 1%. Y cuando hablamos, por ejemplo, del caso del presupuesto en este caso, gobernación, que representó el 1% del total, de ese 1%, 0,3% se fue a temas de atención y prevención de desastres. Y esto es importante porque es un área que está fuertemente asociada a la parte de riesgos climáticos. Pero lo que queríamos señalarles es parte de las tendencias que hemos estado estudiando a lo largo de los años de cómo ha evolucionado el presupuesto en materia de cambio climático. Y esto es solo para darles un pequeño ejemplo de que, por ejemplo, en 2010, más del 2% del presupuesto en el caso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se asociaba a cambio climático. Esto bajó en 2016 y aumentó un poco en 2019, solo al 0,52%. Esto lo que nos habla es de que el tema de cambio climático no es un tema prioritario ni siquiera en el sector ambiental. Y esto es precisamente uno de los temas que queremos conversar hoy, porque lo que nos dicen estas cifras es que es posible que que el tema de cambio climático, al no ser prioritario ni siquiera en el sector ambiental, pues corre muchos riesgos de poder ser, digamos, de que las políticas sean implementadas de manera estratégica. Pero ¿qué pasa con la parte de los ingresos? Ya hablamos un poco de cuáles son los ingresos internacionales y la parte de cómo está el presupuesto en temas de desarrollo sostenible. El problema de los ingresos es que México sigue teniendo ingresos que están fuertemente asociados a la explotación y producción de hidrocarburos. 23,5% de los recursos que ingresa México, por ejemplo, que ingresó en el caso de 2019, se asocian a actividades que son intensivas en carbono. Y esto, por supuesto, nos tiene que llamar la atención porque si no logramos desacoplar nuestras finanzas públicas de estas actividades, va a ser muy difícil que logremos hacer una transformación, digamos, a nivel de los sectores. México creó, por ejemplo, un impuesto al carbono en 2014, pero, digamos, la recaudación de este impuesto es mínima, además de que aún no se sabe cuál es el destino de estos recursos. Lo que sí sabemos en materia de presupuesto es que el sector energético ha incrementado en los últimos años el presupuesto que asigna a la actividad relacionada con los hidrocarburos. En el caso, por ejemplo, del 2019, cerca del 60% se asociaba a los temas de hidrocarburos, pero en 2020 y en 2021 esto se incrementó muchísimo. En 2021, 96% está asociado a las actividades de hidrocarburos. Entonces sí hay una tendencia a fortalecer
al sector hidrocarburos en el sector energético. Y si lo vemos de manera comparativa, por ejemplo, en 2019 se asignaron 251 veces más de presupuesto a actividades asociadas a hidrocarburos que a la energía renovable y a la eficiencia energética. Y esto también solo para ponerlo en contexto. Entonces, cuando nosotros analizamos cómo está, por ejemplo, el presupuesto comparativo, esto que ven de un lado, vemos el presupuesto sostenible versus el presupuesto intensivo en carbono. El presupuesto sostenible para 2019 significó 0,05%, mientras que el presupuesto intensivo en carbono fue del 11%. Y a veces nos preguntan cuánto tendríamos que estar invirtiendo. Bueno, pues de acuerdo a un estudio de Nicholas Stern sobre la economía del cambio climático, lo que nos decía es que si los países quisieran realmente hacer frente al problema de cambio climático, tendrían que invertir al menos 2% de su Producto Interno Bruto al año. Esto sería más o menos 8% del presupuesto anual de México. Pero lo que estamos invirtiendo es cerca del 0,05%. Es decir, la brecha que existe entre lo que se necesita y lo que tenemos es todavía muy grande. Y si queremos verlo de manera más general a nivel de la región, lo que vamos a observar es que a nivel de los ingresos sostenibles, sí, México es el principal país que recibe financiamiento dedicado a cambio climático del total del financiamiento para el desarrollo que recibe. Es decir, México está ingresando todavía recursos en este sentido y por eso se coloca como un país con ingresos muy altos en materia de ingresos sostenibles. Pero los ingresos intensivos en carbono también se ubican en una categoría muy alta. Son el segundo país con ingresos intensivos en carbono más alto de los 21 países de la región que analizamos solo después de Ecuador. Y cuando hablamos del presupuesto, México es un país que está haciendo asignaciones medio bajas en materia de desarrollo sostenible, ubicándose en la posición número 13 de los 21 países, pero es el segundo país en asignación de presupuesto intensivo en carbono, dedicado a actividades de hidrocarburos, ubicándose en una posición de niveles de presupuestos intensivos en carbono altos. Y si lo vemos de manera, digamos, como de manera integral, México se ubica en la posición número 18 de los 21 países con un nivel de finanzas sostenibles bajas, pese a que tiene una institucionalidad, pese a que tiene una ley de cambio climático, pese a que tiene contribuciones nacionalmente determinadas que indican que van a ser pagadas por sus propios recursos, la realidad es que México se mantiene con niveles de finanzas sostenibles bajas. Y esto es justamente lo que queremos platicar hoy con nuestras panelistas, porque lo que queremos es reflexionar sobre los retos que esto significa para lograr una verdadera transición hacia el desarrollo sostenible. Existen muchas recomendaciones que se pueden trabajar y me gustaría enfocarme en tres que me gustaría ahondar el día de hoy. Por supuesto, muchas otras las podemos ir discutiendo, pero lo que nos parece muy importante, por un lado, es esta necesidad muy grande de empezar a redefinir cuáles van a ser esos ingresos y esos egresos que vamos a redirigir para lograr no solo recortar ciertos recursos en ciertos sectores y redirigirlos hacia actividades en materia de desarrollo sostenible, pero sobre todo la necesidad imperante de descarbonizar nuestras finanzas públicas. Si no logramos desacoplar nuestras finanzas públicas de estas actividades, que si bien se ha dado a lo largo de los años, todavía no lo hemos logrado y tenemos que empezar a generar nuevas maneras de generar ingresos para generar nuevos empleos y que todo eso reactive la economía. Pero queríamos también tratar la necesidad de repensar la manera en que estamos haciendo los presupuestos en un contexto de pandemia. Está clarísimo que tenemos una gran presión a las finanzas públicas y ahora es cómo vamos a lograr realmente alinear las finanzas públicas al desarrollo sostenible. ¿Se puede? ¿Es deseable? Por supuesto que es deseable. El punto es hasta qué punto vamos a lograrlo en un contexto como el actual, en donde el gobierno no ha manifestado un interés en estos temas. Y también nos gustaría hablar en materia de transparencia. Queremos ahondar en cómo lograr mejores clasificaciones en materia de cambio climático, cómo fortalecer la metodología que hoy tenemos en el anexo presupuestal en materia de cambio climático, cómo lograr que cada vez más los sectores internalicen el problema de cambio climático y por lo tanto planeen y presupuesten de manera mucho más estratégica. A mí me gustaría dejarlo aquí para entonces abrir esta conversación con nuestras panelistas y por supuesto, sobre todo,
podemos ahondar en varios de estos puntos. Como ya decía Aroa, las preguntas que haya específicas sobre el índice podemos seguir ahondando, pero nos gustaría mucho hablar de cuáles soluciones tenemos frente a nosotras en un momento como el que nos encontramos actualmente y de qué manera podemos seguirlos impulsando de manera conjunta. Así que por aquí lo dejaría y solo me restaría agradecer y pues muy contenta de escuchar a nuestras colegas. Gracias. Muchísimas gracias por esta detallada presentación que pues da muchísimos elementos para el debate que sostendremos ahora con nuestras invitadas. Me gustaría entonces pasar a abrir la conversación. Antes, un amable recordatorio, por favor, cuando terminen de hablar, no olviden apagar sus micrófonos. Eso es muy importante para que podamos escucharnos bien todas. Y bueno, me gustaría empezar contigo, Katia. El índice es una herramienta que busca presentar tendencias de inversión pública en temas de sostenibilidad, con especial énfasis en los recursos dirigidos al sector ambiental y en particular a cambio climático. Como se expuso, los resultados para México son claros. El sector ambiental no está siendo priorizado en el presupuesto público. Pues teniendo en cuenta tu experiencia, Katia, nos gustaría saber cuáles han sido y están siendo las consecuencias de la baja asignación presupuestal en el sector ambiental y cuáles han sido las tendencias en esta materia que se ha observado en los últimos años. Y por último, también conocer cuáles son, en tu opinión, las medidas que deberían tomarse a nivel gubernamental para atender esta situación que pues, es especialmente grave ante las crisis en las que nos encontramos actualmente. Gracias, Katia. Sandra, Aroa, todo el equipo de GFLAC, gracias por la invitación. No voy a tener nunca palabras para expresar con suficiencia mi reconocimiento a esta iniciativa. Honestamente creo que su relevancia y su sentido de oportunidad hay que leerlos en la medida que son directamente proporcionales a la emergencia y la urgencia en la que nos encontramos ambiental y climática. Así que muchas felicidades por el esfuerzo, por llamar nuestra atención. De los resultados es evidente que vamos mal y es urgente un giro de tuerca en las finanzas públicas como ese espacio clave, ¿no?, de la acción climática. Y un poco pensando en estas preguntas que me haces, Aroa, me gustaría empezar entonces por el tema de las trayectorias, un poco para situar los datos que hoy nos está compartiendo Sandra, ¿no? Cómo llegamos a este punto. Y yo aquí diría que si miramos un poco las trayectorias, digamos, con un horizonte amplio, ¿no?, por lo menos de 2 décadas, yo creo que lo que encontramos en el sector ambiental es una historia que refleja, por un lado, cómo, digamos, se fue viviendo un proceso paulatino de institucionalización, de fortalecimiento del sector, y luego de otro lado también una situación, digamos, de restricción presupuestal que sistemáticamente ha enfrentado, digamos, recortes desde el punto de vista histórico. Nunca ha sido una prioridad en la acción pública, ¿no? Los datos que hoy nos presentan de 2019 son contundentes, pero si miramos hacia atrás en esas 2 décadas, salvo en el año 2011, que alcanzó el presupuesto del sector ambiental un 2% respecto del total del gasto presupuestado a nivel federal, lo que hemos tenido en otros años ha siempre sido, digamos, un promedio que ha ido variando, pero se ha mantenido entre el 1.5 y el 1.8. Con un momento además de crisis, digamos, para seguir pensando esas tendencias que se da en 2015, creo que es cuando se da el punto de quiebre, digamos, en esta historia que más o menos venía manteniendo ciertos presupuestos en cierto nivel para el sector, pero creo que sí en 2015 un quiebre con un cambio muy importante de 2016 a 2017 de una reducción del 40% en el presupuesto y de ahí para abajo, ¿no? De ahí la historia que estamos viendo de 2019, que es esta participación en el presupuesto total del 0.5%, pero, digamos, de ahí venimos y en donde estamos hoy, quiero decir, en 2021 no es mejor la situación, ¿no? Seguimos en esos niveles, 2019, 2020, 2021, alrededor del 0.5, 0.6%, y creo que además vale la pena mirar, digamos, el año actual, porque los datos, digamos, que estamos registrando ahora confirman esta trayectoria, pero además se agravan,
bajan significativamente, involucran ciertas trampas que creo que va a ser interesante que pensemos en el contexto, digamos, de soluciones y de ideas para hacer esos cambios. Y creo que eso está relacionado con el hecho de que, si bien aparentemente este año ha habido un incremento presupuestal, lo cierto, digamos, es que en términos reales, para el caso específico del sector, el presupuesto es menor en 10% que el año pasado. Y lo que me parece más preocupante todavía es que si ponemos una lupa en las instituciones, salvo el caso de Conagua, prácticamente todas las instituciones del sector enfrentan un recorte. Y creo que eso es importante para pensar la segunda pregunta que haces, que tiene que ver un poco con, o sea, cuáles son las consecuencias, ¿no?, de esta baja asignación presupuestal. Y ahí prácticamente todas, 10% menos la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático, 10% menos el INEC, 12% menos la CONAFOR, 4% menos la CONAM, 10% menos la PROFEPA, 9% menos ASEA para este año. Ya hemos hablado también del caso del anexo 16, y aquí hace un poco de referencia a estas trampas que vemos en el presupuesto, que si bien, digamos, tenemos un aumento respecto de 2019 y respecto de 2020 en los recursos que se asignaron a cambio climático, la verdad es que me imagino ya todos están familiarizados con el dato, pero sigue siendo destacable que el 75% de ese presupuesto, que sigue siendo menor al 1% de lo que se asigna en todo el gasto federal, está vinculado a un proyecto, digamos, de transporte de gas natural, gasoductos a cargo de CFE, ¿no? O sea, ahí está asignado nuestro presupuesto en materia de cambio climático. Esto obviamente tiene unas consecuencias importantísimas. Creo que la primera y la más obvia es el hecho de que el sector tiene ampliamente comprometida la capacidad de cumplir con las atribuciones fundamentales de ley, o sea, como en un primer nivel muy básico. Y ahí hay tres tipos de, digamos, de atribuciones que me parecen particularmente destacables, sobre todo en el contexto de lo que estamos revisando con el índice el día de hoy, que son, digamos, cómo se comprometen las capacidades para hacer una regulación, una inspección y una vigilancia efectivas. Y esto es particularmente relevante si pensamos que al sector ambiental justamente le toca hacer todo el proceso de regulación, de monitoreo, de verificación continua, de inspección, de vigilancia del funcionamiento de las industrias, ¿no? Y aquí estamos hablando, digamos, de si las industrias, el transporte, la energía, residuos, agricultura, ganadería, etcétera, están cumpliendo con sus obligaciones en materia de emisiones, con las obligaciones que se derivan de las autorizaciones de impacto ambiental, pero ya no solo eso, digamos, cuando están ya desarrollando una actividad, sino incluso antes, ¿no? Ayer estaba leyendo, por ejemplo, una manifestación de impacto ambiental de una central de ciclo combinado, y cuando uno llega a la sección en la que durante tanto tiempo, ¿no?, pedimos que se integraran criterios climáticos en la evaluación de impacto ambiental, aquello, digamos, la evaluación muy, muy mal hecha, señalando que la valoración final era que como es una central de ciclo combinado que funciona con gas natural y el gas natural es una energía limpia, pues entonces, en consecuencia, la valoración es positiva, ¿no? Digamos, ese era el nivel del argumento. Y yo pensaba, digamos, en la capacidad que se tiene del otro lado institucionalmente para poder asegurar que dentro de los 100,000 archivos y expedientes que ve la Secretaría año con año de evaluaciones de impacto ambiental, si ahí hay capacidad, ¿no?, institucional, humana, financiera, para empezar a meter la lupa en ese tipo de detalles que son clave para poder asegurar esto. Rápidamente, los otros dos temas donde me preocupa, digamos, cómo se compromete la capacidad es obviamente en toda la definición de la política ambiental, pero en cómo además se instrumentan, digamos, diversos mecanismos de planeación, y particularmente yo destacaría la posibilidad de trabajar
sinérgicamente con los gobiernos de los estados y desde una perspectiva regional, digamos, con estos otros focos de planeación que son necesarios, digamos, para dejar de trascender esta visión, ¿no?, estrictamente sectorial, que nos requiere unos esquemas de involucramiento con otros actores, y unas escalas distintas de trabajo, unos procesos con distintos grados de apertura y de información, ¿no? O sea, una planeación distinta, que es, digamos, antecedente de esta programación y de la presupuestación y que no se está pudiendo llevar a cabo por la falta de recursos. Y un tercer nivel que tiene que ver también con la capacidad de integrar los criterios ambientales y climáticos en las otras políticas. Creo que el grado, digamos, de fortalecimiento de capacidad a nivel de recursos humanos en la Secretaría y en sus distintas instituciones existe, pero la capacidad de incidencia en los otros sectores para hacer congruentes las distintas políticas con aquellos, digamos, con las prioridades ambientales que están derivadas de los múltiples diagnósticos que tenemos en el sector de lo que hay que hacer y tal, esa no se está pudiendo llevar a cabo, ¿no? Y no, digamos, no es una responsabilidad exclusiva, ¿no?, de las instituciones del sector que esté, digamos, en el vacío, está situada en un contexto de política en la que el tema ambiental no es una prioridad. Solo para poder dejar como unos 2 puntos y cerrar esta primera intervención, me imagino que lo seguiremos platicando, hay 2 o 3 cosas que me parecen urgentes que podemos situar, digamos, como clave. Creo que una es, y ahí están apuntadas algunas en el índice que ustedes desarrollaron, una es el tema de la Estrategia Nacional de Movilización de Finanzas, me parece un aspecto clave. Entonces, cómo puede asaltar el tema ambiental, la política fiscal, la política económica, la política industrial de este país, ¿no? Cómo salimos del sector ambiental ahí a donde se están proyectando, digamos, de largo plazo algunas de las decisiones. 2, para nuestro pesar, creo que el tema de poder hacer un reconocimiento de que los hidrocarburos siguen siendo una fuente importante de ingresos en nuestro país, y para toda la región es casi lo mismo, pero que la diversificación, incluso en el sector energético, tiene una posibilidad, tiene una trayectoria, es económicamente rentable y esa es la transición energética, ¿no? No hay duda. Y creo que digamos, en el terreno más práctico hay que hay que revisar el anexo 16. Yo creo que lo que estamos viendo en este presupuesto, ya no sé si decir me indigna o qué adjetivo utilizar ahí, porque creo que particularmente este anexo de este presupuesto revela con muchísima profundidad que hay que empezar a trabajar en los criterios, porque no es posible que cualquier cosa pueda ser, digamos, etiquetada como acción climática. Entonces ese me parece un tema, digamos, de concreto específico. Y la otra, diría, entrar al tema de los ciclos de inversión de proyectos con Secretaría de Hacienda. Siguen estando débiles los criterios ambientales y climáticos, incluso a nivel de riesgo, de planeación, de evaluación de varios de estos criterios en los análisis de costos, etcétera. Y creo que hay que empezar a mirar ese tipo de instrumentos concretos para perfilar de mejor manera los criterios que se pueden integrar en estos grandes procesos que están detrás de las inversiones, ¿no? Se me ocurren muchos más, ojalá que en la conversación que vamos a tener ahora y en el contexto de las preguntas podamos seguir profundizando. Otra vez felicidades por el índice y muy expectante de escuchar a mis colegas. Pues muchísimas gracias, Katia, por pues esta excelente presentación. Creo que nos muestra, ¿no?, que vamos como en el sentido contrario. Cuanto más se agravan las crisis ambientales, cuanto más se agrava la emergencia climática en temas institucionales y de presupuesto, vamos en sentido contrario, ¿no?, disminuyendo cada vez más las capacidades de las instituciones ambientales para hacer frente, pues, a estas problemáticas. Y como tú bien decías, me parece súper interesante tu presentación, porque nos ayuda a aterrizar mucho pues los elementos que aparecen en el índice, cuáles son las consecuencias concretas a nivel nacional, como por ejemplo esta
esta cuestión de que pues, las instituciones carecen de las capacidades financieras para transversalizar la política ambiental y de cambio climático, que no debe ser algo que solo se quede en el sector ambiental, sino que deben ir hacia otros sectores, y además cómo esto contrasta también con el presupuesto que va a otros sectores como el energético, que obviamente tiene muchísimo más peso presupuestario y también en la toma de decisiones que el sector ambiental. Y bueno, eso también se vincula con el tema del anexo 16, que sí es un tema clave, cómo se puede trabajar y mejorar este anexo, y eso es un tema que hablaremos un poquito también más adelante con Lorena. Bueno, ya sin más, querría darle la palabra a Gema. Los datos presentados muestran que México es el primer país receptor de financiamiento internacional para sostenibilidad, pero que, sin embargo, en las finanzas públicas del país este tema no se refleja como prioritario. En este sentido, dado tu reciente recorrido en el gobierno, nos gustaría conocer cuál es, desde tu perspectiva, el papel del sector público para avanzar en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y cuáles son los principales retos que enfrenta el país para avanzar en esta agenda. Te recordamos, Gemma, que tienes entre 5 y 6 minutos para responder a estas preguntas, y pues muchísimas gracias. Adelante. Gracias, Aroa. Bueno, no te preocupes, voy a ser muy breve porque mis antecesoras han sido excelsas en la información y muy claras, y de verdad quiero también unirme a la felicitación de Katia con este índice y con todo el profesionalismo de Jefe LAC y de Sandra Guzmán con su liderazgo para visibilizar de manera muy clara el retraso y la preocupación de nuestro país para atender la crisis climática, ¿no? Sin duda, los datos que nos da este índice nos refleja que necesitamos comprometernos más. Las que somos conocedoras sabemos el problema, sabemos la urgencia, y yo voy a enfocarme en precisamente 3 mensajes principales. Yo creo que, bueno, el Estado mexicano, sin duda, desafortunadamente, en este nuevo gobierno no está el compromiso del medio ambiente en general, ¿no? Y bueno, pues vimos ahí los resultados en temas de finanzas. Digo, hablar de desarrollo sostenible en el ámbito público y que en el presupuesto no se vea reflejado es hablar de demagogia, ¿no? Entonces, por este motivo también decidí no continuar. Creo que podemos hacer muchas cosas por fuera. Creo que necesitamos organizarnos en el sector para comunicar de manera directa la relación de la crisis climática con las desigualdades, con el tema de la pobreza y con la economía y la salud. Recientes estudios nos han dicho que el COVID es la punta del iceberg de la alteración de muchos ecosistemas y que vienen futuras pandemias. Entonces, ¿qué relación hay con el tema de la crisis climática y la salud? Hoy en día esto cada vez va a tomar mayor prioridad si sabemos comunicarlo, si sabemos realmente generar una estrategia que popularice la crisis climática o el cambio climático, no como algo de mediano y largo plazo, algo que ya está en estos momentos y que las personas deben de saber, así como saben que no hay empleo y así como saben que hay problemas de salud, tienen que decir, hay crisis climática y tenemos que exigirles a los gobiernos que tomen decisiones inteligentes y presupuestos inteligentes. Es muy fuerte decirlo, pero en esta administración no va a haber un cambio de dirección. Lo hemos visto de muchas formas y pues estamos hablando de más de 3 años, 9 meses que nos quedan. Entonces creo que necesitamos también como sector ambiental que impulsamos el cambio climático, que impulsamos acciones para mitigarlo y para adaptarlo, como uno de los países, bien lo dijo Sandra, con muchas vulnerabilidades. Pues necesitamos realmente ser proactivos en concientizar a la sociedad y que en este año, y lo tengo que decir porque voy a tocar 2 temas que no se han dicho, hemos hablado de muchos tecnicismos, pero lo tengo que decir tal cual. Es precisamente necesitamos equilibrar el poder en los congresos locales este año. De otra manera, la visión unilateral de una soberanía energética que está yendo para los combustibles fósiles no nos va a ayudar, sino va todavía casi a minimizar a 0.2 o 0.1 el presupuesto del tema de cambio climático. Entonces necesitamos realmente concientizar a la gente, una que vote, que tenga su INE, que vote y que equilibre el poder. Es equilibrarlo urgentemente para el desarrollo sostenible.
Entonces, aunque no nos gusten mucho estos temas, pero hoy más que nunca a todos nos debe competir en México y en el mundo involucrarnos en la política, porque los líderes que están a nivel nacional y a nivel internacional se están llevando de lado lo que realmente importa y poniendo en riesgo a las presentes y futuras generaciones. Entonces, sí o sí, es por más acciones que hagamos y por más iniciativas que impulsemos, y ya tengamos las metodologías, ya tengamos la evidencia, desafortunadamente estamos en la época de la posverdad para muchos, necesitamos involucrarnos nosotros que estamos en estos temas, en la parte política, y garantizar que los candidatos y las personas que están en el poder tengan una propuesta para atender este tema tan urgente que se relaciona con el bienestar de todas y todos. Estoy hablando de un tema muy concreto que nos debería competir armar la parte justamente de comunicación, ¿no? La parte de financiamiento, pues decirles que a mí justo me tocó participar en el Consejo Consultivo de Estabilidad Financiera, en el Comité de Finanzas Sostenibles de Hacienda y Banjico, y se están armando lo que son el impulso a las inversiones ASG. Estamos justamente analizando, todavía participo de alguna forma y apoyo en la parte de analizar los riesgos climáticos y sociales en las inversiones. Ese es un tipping point y un punto que está impulsando Hacienda y que podría lograr un efecto en cadena para que las inversiones de grandes empresas y medianas empresas realmente midan sus ASGs. Creo que esto podría ser una de las acciones más relevantes que actualmente está haciendo el Banco de México, Hacienda y las instituciones financieras a través de este Comité de Finanzas Sostenibles. Y para finales de mes, pues van a salir muchos hallazgos importantes en temas de taxonomía, de divulgación, en fin, son 4 grupos de trabajo que van a revelarnos mucha información de cómo están las instituciones financieras y cómo podemos subir rápidamente a este barco, al sector financiero, para mitigar los efectos de la crisis climática. Y bueno, pues un dato que pues sinceramente lo tengo que decir también y no sé si se vaya a tocar aquí, pero una de las razones por las que decidí no seguir avanzando, aparte de la congruencia, es justamente mi encontronazo con el Congreso de la Unión para decirles que la ley de la industria eléctrica no es viable. No es viable por muchos motivos. Ustedes saben que es un golpe muy fuerte a la crisis climática, pero también a las inversiones y al crecimiento económico del país. Tenemos una crisis a nivel nacional con lo del COVID y bueno, pues déjenme decirles, esto va a desalentar inversiones por $4,000 millones al año, impedir la creación de miles de empleos, encarecerá la electricidad para los mexicanos, bien lo dijo Katia, o sea, realmente la eficiencia energética y hasta más barato es irnos a las energías renovables. Ahí están los datos. Generará controversias internacionales iniciales por $20,000 millones. Estamos realmente contraviniendo a las disposiciones socioambientales, no solo del TEMEC, sino de muchos otros tratados internacionales, y esto genera desconfianza, y la desconfianza genera que no tengamos inversión, y la inversión genera que no tengamos empleo, y el que no tengamos empleo genera que se hagan prácticas insostenibles que al final nos van a afectar justamente nuestros ecosistemas. Voy cerrando con esto. Un dato muy fuerte con CONAM, no me dejará mentir aquí mis colegas Sandra y Katia. Antes, en 2018, la CONAM invertía 90 pesos en promedio por hectárea. Hoy en día se fue a 9 pesos. O sea, el 10% de jalón. ¿Esto qué significa? Que tenemos un riesgo enorme, no solo en el tema energético, sino también en que se depreden nuestras más de 180 áreas naturales. ¿Por qué? Por la necesidad económica, por la necesidad local. ¿Y qué le puedes decir a la gente cuando ya al mismo tiempo este tipo de iniciativas golpean a la inversión? ¿Qué tenemos que hacer de manera a problemas grandes, complejos, soluciones simples? Necesitamos popularizar el tema de la crisis climática, llevarla a soluciones concretas y pedirle a la gente que lo ponga en primer lugar porque tiene que ver con su salud y con su economía familiar. Lo dejo ahí para seguir platicando. Pues muchísimas gracias, Gemma. Creo que pones un tema
clave sobre la mesa, que es justamente cómo ante pues, una falta de priorización del tema ambiental y climático, falta de interés desde los tomadores y las tomadoras de decisión, pues cómo hay que pues pensar en soluciones creativas y en cómo otros actores y actoras nos involucramos, ¿no? en esa exigencia, ¿no? Para que estos temas sean tomados con la seriedad y la urgencia que requieren. ¿No? Ponías el ejemplo del sector financiero, pero también el ejemplo de la ciudadanía. Y bueno, pues justamente es lo que vamos un poquito a profundizar ahora también con Mónica, ¿no? A quien le queremos preguntar más sobre el rol justo de la ciudadanía, pero bueno, antes, sin dejar de decir que pones esos temas muy, muy importantes, el de la ley de la industria eléctrica sin duda lo es. Justamente debido a ello también hicimos una sesión específica sobre el tema energético, que también está en la que discutimos más a profundidad sobre este tema tan relevante, que lo pueden consultar igualmente en nuestras redes si quieren como abordar más a profundidad este tema. Y entonces, bueno, pues ya sin más le voy a dar la palabra a Mónica. Mónica, el índice de finanzas sostenibles nace con el espíritu de ser una herramienta que permita generar y hacer pública información sobre el desempeño de los ingresos y de los presupuestos públicos de los países en materia de sostenibilidad, de manera que esta información pueda ser utilizada por diversos actores para impulsar acciones de incidencia en la materia. En este sentido, dado tu activa participación, ¿no? En acciones ciudadanas, nos gustaría conocer tu perspectiva en torno al rol que la ciudadanía tiene o puede tener en impulsar cambios en las políticas y los presupuestos públicos y el papel que en este sentido una herramienta como el índice puede jugar. Gracias, Mónica, adelante. Gracias, pues unirme a las felicitaciones a Sandra Aroa y a toda la organización y pues esta difusión que es muy importante y estas conversaciones que nos empiezan a dar luz también de hacia dónde avanzar cuando nos sentimos como muy abrumados por toda la evidencia del cambio climático. También este tipo de conversaciones nos ayudan a decir, bueno, puntualmente yo qué voy a hacer, no solo en mi casa y en mi cambio de actitud, de consumo y demás, sino también en el tema de lo público, que me parece fundamental. Y hablando un poquito también de las finanzas, o sea, digo muy, muy brevemente, sí me gustaría como tratar de ayudarle a las personas, a la ciudadanía a entender como cuáles son esos puntos de entrada ante finanzas que a veces nos abruman, ¿no? Entonces, uno es decir, las finanzas privadas, ¿no? Y ahí ya decía Gema como que cómo orientar la inversión de las empresas por un lado. Por el otro son las finanzas públicas, que son básicamente los impuestos que todas las personas pagamos y no solo las que estamos, digamos, cautivas y pagamos mensualmente al fisco, sino también al consumir cualquier producto que tiene un IVA, ahí somos contribuyentes y son nuestros impuestos y son nuestros recursos. En ese sentido, el presupuesto federal sí se necesita, digamos, revisar en torno a cómo nuestros recursos están financiando estos megaproyectos de inversión pública. Podría ser como el primer tema. Claramente que nos manifestamos siempre en contra, pues es una refinería, Dos Bocas, donde tiene una grandísima inversión pública, pero no solo es el único proyecto, megaproyecto, ¿no? El Tren Maya, el transísmico, probablemente no contribuyen tanto en términos de combustibles, de hidrocarburos, pero sí en términos de deforestación y sobre todo de presión y de impacto en los ecosistemas, en unos ecosistemas que son muy importantes para el país en términos de biodiversidad, pero también en términos de ordenamiento territorial. Entonces creo que eso es lo que tendría que, no estoy segura si está incluido así en el índice, pero creo que el entendimiento de estas finanzas públicas y de cómo se gastan nuestros recursos públicos es fundamental. El segundo, que son como, está mucho más escondido, lo diría yo, pero son subsidios. ¿Qué quiere decir subsidios? Subsidios son recursos que el gobierno usa para que ciertos bienes sean más baratos. ¿Cuál? El clásico, pues el de la gasolina, ¿no? La gasolina debería ser mucho más cara, pero el gobierno subsidia de cierta forma a la gasolina y hace que sea más barata. Y hay otra que es la luz, o sea, la electricidad. También hay subsidios y ese es muy fácil de ver en tu tarifa, en tu
recibo bimensual de la CFE, incluso ahí viene cuál es el subsidio que te da el gobierno. Entonces, eso también es un subsidio y en temas de desarrollo social les llamamos subsidios regresivos, es decir, cuando está subsidiando a los ricos. ¿Cómo les llamaríamos aquí? Yo les empezaría a llamar subsidios que no son ambientales, ¿no? Le tendríamos que poner ahí una etiqueta para empezar a pensar en cómo quitar esos subsidios a bienes que sí nos tienen que salir caros. ¿Por qué? Porque entonces que si instalas las celdas solares en tu casa, o sea, hay un montón de que si usas más el coche, que si usas de otra forma la movilidad, o sea, esas son decisiones que nos van haciendo considerar estos precios que son más baratos o más caros y cambian actitudes y cambian también muchos procesos sociales y económicos. Un tercero, que es también como podría yo decirle un poco escondido, son los programas sociales, es decir, los recursos o las transferencias que el gobierno hace a las personas, a las familias y que también implican cierta destrucción ambiental o ciertos incentivos. ¿Cuáles? Pues muchas veces son los pesqueros, los agropecuarios. Acaba de salir este tema, por ejemplo, de Sembrando Vida, que aunque pues sí podríamos decir los árboles frutales son ambientales, si están talando grandes extensiones, selvas, ecosistemas importantes, pues son igual recursos públicos que están afectando al medio ambiente. Y el cuarto es más en el tema de los ingresos, es decir, necesitamos reformas fiscales importantes, o sea, de los anteriores, el 1, 2 y 3, podemos decir que de ahí se podrían liberar recursos públicos para reinvertirlos de otra forma en temas de cambio climático, pero al mismo tiempo necesitamos más recursos para llegar a este 2% del PIB de invertir en cambio climático. ¿De dónde van a surgir? Pues sí necesitamos pensar seriamente en una reforma fiscal. Este gobierno no la va a hacer, pero sí tenemos que empezar a discutir cuál sería una buena reforma fiscal. Y en ese sentido, pues está el tema de los impuestos verdes. Hay algunos que ya decía Sandra, existen como el impuesto al carbono, pero no se está aplicando de manera efectiva. Pero hay muchos más, ¿no? Y uno, por ejemplo, que hemos pugnado mucho es el impuesto a la congestión o el cargo de congestión. Es un impuesto que debería de ser local, o sea, es imposible que lo cobre el gobierno federal, pero es decir, como en ciertos lugares no deberían de entrar los coches, o sí van a entrar, entonces que tengan que pagar este impuesto. Es un tema también de recaudación local que ayudaría mucho a gobiernos locales a hacerlo. Impuestos a la minería o digamos al extractivismo, que es fundamental, que está muy, muy poco tasado comparativamente. Impuestos también a ciertos residuos, o sea, y ahí sí es mucho de diseño fiscal para decir, bueno, no es solo está prohibidos los plásticos de primer uso, sino cuánto se le cobra a ese tipo de producción pensando en residuos o al uso final. Y lo último digamos, de esta categoría es la gestión del riesgo o lo que se llama los recursos a los desastres, ¿no? A la prevención, y yo diría mucho también de cómo pensar en prevención en lugar de atención a los desastres. Y estos fondos pues han desaparecido básicamente. Entonces, ¿cómo reorganizamos la institucionalidad frente a los desastres y las finanzas? El último minuto ya lo dedico a la incidencia. Sí, definitivamente es muy importante ver por quién vamos a votar. Y yo diría, la verdad es que no hay un solo partido que tenga muy claramente la agenda climática. La hemos revisado por muchos lugares. Y como decía una amiga, tenemos luego estas fuerzas chapopoteras, porque de pronto todos defendemos el gasolinazo y decimos, no, sí hay que subirle el precio a la gasolina, no han entendido. Entonces sí revisar quiénes son nuestros candidatos, qué propuesta tienen respecto a todos estos asuntos y discutir también los temas presupuestales. O sea, normalmente viene esta discusión entre septiembre, noviembre, de cómo se usan los recursos públicos, pero yo creo que no solo a nivel federal, sino a nivel también local. Uno de los temas fundamentales es destinarle recursos a, digamos, paneles locales y estrategias de cambio climático a nivel local.
Entonces, también exigir como una de las plataformas a mi futuro presidente municipal, cuál va a ser la estrategia de esta ciudad, de este municipio en torno a cambio climático y qué se va a hacer en términos de mitigación y adaptación. Y posteriormente el cabildeo, o sea, no es solo votar y dejarlos y soltarlos, ¿no? El cabildeo implica involucrarse, hablar con mi representante. Por ahí veía también algunas personas que les llamaron a sus diputados en torno a la ley y creo que también recordar estos votos. Estamos ya frente a una reelección de muchos de estos diputados, diputadas, y alguien el otro día me preguntaba, ¿cómo votaron en la ley de reforma eléctrica? Y fuimos a buscar los expedientes y ahí quedó muy claro pues, cómo votaron, si a favor o en contra, y un poco recordar este voto. Entonces, no nada más es por quién voto, sino también cómo votó y qué trayectoria trae aquella persona que me quiere representar. Creo que aquí lo dejaría y pensar en esto de cómo organizar pues, el voto por el clima, ¿no? O sea, o alguna campaña así que le llamemos. Muchísimas gracias, Mónica. Creo que pones temas súper pertinentes sobre la mesa. La cuestión, por ejemplo, de las reformas fiscales es algo que pues, es central en las acciones que pretendemos como impulsar justo a partir también del índice y de la campaña de finanzas sostenibles, ¿no? Abrir estas discusiones, sobre todo en países como México y como los países de América Latina, pues que tienen una importante dependencia, ¿no? De actividades que generan impactos sociales, ambientales y climáticos pues muy importantes, ¿no? Y creo que ahí pones un tema como bastante interesante, que es esta discusión en torno pues, a los impuestos verdes, ¿no? Y justo cómo esos impuestos verdes, además de gravar actividades que son contaminantes o que pueden generar impactos, también pueden ayudar a llenar huecos fiscales que deberían dejar el abandono progresivo de otras actividades, ¿no? Que no solo se trata de dejar de depender fiscalmente, sino realmente de que esas actividades ya no se realicen, ¿no? Como es la explotación pues, de gas y petróleo, que obviamente es incompatible con la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y con las acciones que hay que atender en la emergencia climática. Entonces, pues sí, muy interesante las acciones que pones sobre la mesa y también como esta parte más enfocada hacia la incidencia. Y creo que, bueno, sobre todo este tema fiscal, está muy bien que ahora tengamos también la oportunidad de hablar con Lorena, ¿no? Quien trabaja en la Hacienda. Lorena, como se expuso, la elaboración del índice enfrentó diversos retos en materia de acceso a la información, dado los rezagos que aún existen en materia de transparencia presupuestaria, especialmente cuando se trata de la temática ambiental y de cambio climático. México es uno de los países más avanzados en este tema y cuenta con un anexo presupuestario específico para transparentar los recursos asignados a acciones de mitigación y adaptación del cambio climático. Pero, no obstante, existen aún retos para lograr que este anexo 16, ¿no? Algunos de ellos ya se han compartido en la sesión de hoy, se convierta en una herramienta efectiva para la toma de decisiones públicas en la materia y especialmente para transversalizar, ¿no? El tema de cambio climático en todo el engranaje gubernamental. En este sentido, nos gustaría conocer pues, tu experta opinión sobre qué acciones ya se están implementando o se pueden implementar para avanzar en esta dirección desde el sector público. Muchísimas gracias, Lorena. Adelante. Gracias, Aroa. Gracias, Sandra, por la invitación. Bueno, creo que coincido con todo lo que han expuesto previamente. Yo les voy a platicar un poco, tal vez, algunos proyectos que podrían dar este mensaje esperanzador de que no todo está perdido, sí se están haciendo cosas. Y sí hay servicio público profesional y comprometido desde hace mucho tiempo para impulsar este conocimiento de la problemática del cambio climático y dejar de verla como exclusiva del sector ambiental y puede empezar a permearla en otros sectores. Que creo que ese ha sido como el mayor reto al interior del gobierno. Creo que de todo lo que hemos platicado, todo se podría reducir a que estamos dando tal vez incentivos incorrectos, tanto al interior del gobierno como hacia el exterior, para los privados. Y eso es lo que tendríamos que replantearnos desde el gobierno y empezar a establecer criterios claros. ¿Cómo podemos hacer eso? Evidentemente, primero, conociendo qué es lo que se está haciendo, a qué se está dando recurso, a qué no se le está dando recurso y darle seguimiento. Desde 2014 y con unas antecedentes anteriores, en 2011, la Secretaría de Hacienda creó un observatorio del gasto, donde se pone a disposición del público, tratando de ciudadanizar, porque creo que ese es uno de los problemas más importantes,
poder empoderar a la ciudadanía con la información presupuestaria. Se da a conocer toda la información del presupuesto público, incluida la información de los anexos. Como ustedes bien lo comentan y lo conocen, la información y la creación del anexo viene por tanto la Ley de Cambio Climático y en la Ley Federal Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Sin embargo, este hueco que nos deja la normativa acerca de qué metodología se debería aplicar para tener un anexo que cubriera estas necesidades, que nos diera la información que necesitamos, pues se quedó abierto, y eso nos llevó a tener ahora, como bien comentaban previamente Katia, me parece, un anexo que la verdad, si lo analizas a profundidad, te quedan muchas dudas si lo que estás etiquetando como presupuesto destinado a mitigación y adaptación de cambio climático lo es. De esto nos dimos cuenta hace mucho tiempo, particularmente con la publicación que hizo el INEC en 2017 de su evaluación a la política de cambio climático, al programa especial de cambio climático, perdón, y se empezó a plantear esta revisión de la metodología. Actualmente ya estamos avanzando y esperamos que para el siguiente año tengamos una metodología robusta, que de verdad estemos identificando ese presupuesto que contribuye, y también dejar un poco de lado la inercia a la que por un lado te somete la ley, dado que justamente la ley dispone que no puedes designar menos presupuesto a estos temas transversales que el año anterior. Y esto, como les digo, es también un incentivo perverso. ¿Por qué? Porque si de verdad vamos a replantear una metodología en la que tal vez vamos a descubrir que mucho de lo que está ahí no es presupuesto destinado a una acción pro medio ambiente o cambio climático, pues se nos va a reducir el presupuesto y estás incumpliendo la ley, ¿no? Entonces, la idea ahí es justamente tratar de terminar con estas inercias. Creo que el hecho de que México tenga un etiquetado verde es un avance en sí mismo, pero tenemos que dejar de cerrar esta etapa y aspirar a que en el siguiente presupuesto tengamos un nuevo anexo, es decir, entrar a una nueva etapa con más autocrítica, por lo menos desde el gobierno, desde la parte de finanzas públicas. Creo que en Hacienda, como lo comentó Gemma, hay una agenda en la que sí ya se permeó que es urgente el cambio el cambio de perspectiva acerca del tema de cambio climático. Y creo que también una de las cosas que se han logrado avanzar es empezar a articular esfuerzos. ¿Por qué? Finanzas públicas, hablar de finanzas públicas, como lo comentó Mónica, es hablar de muchísimas cosas. O sea, te vas desde el ingreso, donde traes los impuestos, pero también es el gasto, pero también son la banca de desarrollo, los subsidios, los apoyos. Y el hecho de que cada uno de estas partes articuladoras de las finanzas públicas estuvieran hablando de lenguajes distintos en materia de cambio climático era lo que nos hacía no llegar a ningún lado. Y creo que por lo menos ese avance hemos tenido, hemos podido sentarnos, no solamente en Hacienda, sino también con Semarnat y con INEC, para empezar a crear este lenguaje común, un lenguaje común en el que todos sepamos qué es una acción climática de verdad, qué no lo es, que permee transversalmente en todo el gobierno, es decir, esto es lo que el Gobierno Federal de México considera el criterio para una acción climática o una que no lo es, y posteriormente trasladarla también a los privados. ¿Por qué? Porque como bien han dicho, hay decisiones meramente políticas que se escapan a la esfera de la acción del servicio público. Entonces, lo que nosotros queremos es justamente brindar estas herramientas para que también los privados hablen ese mismo lenguaje con nosotros, y así poder alinear ya después los esfuerzos que se están haciendo también desde iniciativas privadas hacia un mismo lado. Una de las cosas que nosotros tenemos muy claro desde la Secretaría de Hacienda es que el hecho de transparentar la forma en la que vamos a definir estos criterios y a mejorar este anexo tiene que ser pública, tiene que ser, como lo comentaban,
ciudadanizada a todos, o sea, que entiendan que esto es tan importante como lo es la salud, como lo es la educación, y que se nos deje, que dejemos esta idea de atender lo urgente y olvidar lo importante, que creo que es lo que nos llevó a esta situación. Siempre vimos en el cambio climático algo importante, pero no urgente, y ahora es las dos cosas, es importante y es urgente. Sí creemos que ciudadanía informada es ciudadanía empoderada, y creo que a lo que deberíamos aspirar, como lo comentaron también previamente, es a que no tendremos que esperar en nosotros como servidores públicos una auditoría o una contraloría de un órgano fiscalizador, sino someternos a la Contraloría y la Auditoría Ciudadana, donde la gente pueda saber dónde está la información, qué es lo que puede estar haciendo con esa información y cómo puede utilizarla para impulsar esta agenda desde sus trincheras, desde su trinchera de gobiernos locales, desde su trinchera de organizaciones de la sociedad civil, y presionar al gobierno. Porque si se queda esta información en estos grupos que están interesados, en estos grupos que siempre lo han tenido, pues nos vamos a quedar en lo mismo. Necesitamos más gente que sepa que este es un tema que requiere su atención, que ahí está la información, y que también vean, por lo menos desde la Secretaría de Hacienda, que tienen un aliado para brindarles información, para apoyarlos a construir análisis si es que lo requieren, y ayudarlos a entender las finanzas públicas, porque no son fáciles, no tendrían por qué todo mundo conocerlo, pero nosotros aspiramos a que sí, porque como son públicas, son de todos, y ya lo habíamos dicho, ese dinero es de todos. Y yo hasta aquí lo dejaría porque veo que se me acabó el tiempo. Pues muchísimas gracias, Lorena. Creo que suena muy esperanzador, como tú decías, justo escucharte y ver que desde las instituciones públicas hay esta apertura, ¿no? Y desde una institución tan relevante en términos de finanzas públicas como la Secretaría de Hacienda, hay esta apertura para involucrar a la ciudadanía pues, en el trabajo que ustedes están realizando, y también, ¿no?, cómo esa ciudadanía a través de ese trabajo y esa información pueden fortalecer sus exigencias, ¿no?, y sus acciones de incidencia. Y en este sentido, pues igual suena también muy esperanzador que sigan y que estén trabajando por mejorar el anexo 16, que pues ha sido una batalla que las organizaciones de sociedad civil en México han estado dando desde su creación, ¿no? ya hace varios años, justo como estas metodologías pues todavía son lo que tú señalabas, ¿no?, como deficientes para realmente saber qué se está yendo a cambio climático y evitar que se incluyan cuestiones que no tienen que ver con el cambio climático en las mismas. Obviamente el reto de la no reductibilidad del presupuesto está ahí, ¿no? Hay que ver las formas creativas de atender estas cuestiones, pero bueno, muchas gracias por hacernos saber el trabajo que están realizando y por esta apertura, ¿no?, para que otras personas y otras organizaciones se puedan involucrar en este trabajo. Y bueno, un poquito sobre este tema igual del acceso a la información, de la transparencia y de la importancia, me gustaría hablar ahora darle la palabra ahora a Amelia. Hace tan solo unos meses, México ratificó el Acuerdo de Escazú, que busca promover y garantizar el acceso a la información ambiental, el derecho a participar en la toma de decisiones que pueden afectar al medio ambiente y el derecho a acceder a la justicia en materia ambiental. Además, también establece la obligación de los estados para garantizar la protección de personas que defienden sus territorios y su derecho a un medio ambiente sano. Como vemos, este acuerdo pues, es fundamental en las discusiones que estamos teniendo hoy en día y en todo el trabajo que se ha hecho desde el índice. En este contexto, Amelia, y dada tu experiencia y compromiso para lograr que este acuerdo sea hoy una realidad en México, nos gustaría conocer tu opinión sobre el rol que la asignación presupuestaria tiene para lograr el avance en estas agendas, y en concreto, cuál es la importancia del acceso a la información sobre el presupuesto ambiental como herramienta para poder exigir derechos ambientales. Adelante, gracias. Muchas gracias. Ahora, antes de responder estas preguntas que me propones, me sumo también al agradecimiento por la invitación a participar de este foro y al poder compartir este espacio con colegas tan reconocidas, y me sumo también a la felicitación por la información tan puntual, tan clara y necesaria que el índice nos está ofreciendo. Y bueno, durante mi intervención voy a entrar más detalles sobre la importancia de este índice. También quizá antes de responder a detalle la pregunta, comentar para quienes no estén tan vinculadas con el Acuerdo de Escazú, pues que es este acuerdo regional para América Latina y el Caribe
que busca garantizar el derecho de acceso a la información, la participación y la justicia, particularmente en temas ambientales. Y además es el primer tratado a nivel mundial que tiene una disposición específica para proteger a las personas defensoras del territorio y la naturaleza. Y como ya mencionaba ahora, pues este acuerdo, que es legalmente vinculante, fue firmado en 2018, pero va a entrar en vigor ahora el 22 de abril. Y si pudiéramos resumirlo de manera muy breve, el principal objetivo de este acuerdo es el garantizar a todas las personas de la región el derecho humano a un ambiente sano, pero a través de la resolución positiva de los conflictos socioambientales. Y si abrimos un poquito el panorama, pues lo que hemos estado comentando toda esta mañana es un conflicto socioambiental, ¿no? Hay muchísimas actividades, muchísimas actividades extractivas, productivas, y el cómo utilizamos los recursos públicos y privados en tema ambiental, pues hay diferentes actores interesados, ¿no? Tenemos a la ciudadanía, tenemos a los grupos con derechos, las mujeres, los pueblos indígenas, las juventudes, pero también tenemos otros actores como son los actores estatales, el nacional, los subnacionales, los locales, y tenemos también otros actores, ¿no? Cada quien tiene su visión, cada quien tiene su, pues, un interés sobre para dónde redirigir este presupuesto, ¿no? Desde su entendimiento. Y lo que Escazú nos permitirá es el poder pues identificar formas positivas en el que este dinero pueda ser distribuido de manera justa. Y bueno, ahora sí, ya entrando de lleno a las preguntas que me planteas, tal vez pudiera decir que las respuestas parecen simples, ¿no? Primero, sin movilización de recursos adecuada, suficiente y pertinente, pues Escazú no va a ser posible, porque no se va a poder aplicar si no hay recursos para financieros, recursos humanos, recursos institucionales, para que se apliquen todas las disposiciones. Y al mismo tiempo, si no hay acceso a la información ambiental, que es una de las principales disposiciones de Escazú, en especial sobre el presupuesto del sector, pues los derechos ambientales difícilmente van a ser garantizados, ¿no? Como lo estamos viendo con este ejercicio. Y bueno, quisiera detallar un poco más estas respuestas. Va de la mano muchísimo mi comentario con algunos elementos que ya han compartido mis colegas de manera previa. El primer comentario podría ser que justo en lugar de subsidiar una matriz productiva extractivista, contaminante, ecocida, pero también racista, ciega al género y basada en energía fósil, como muestra el índice de finanzas sostenibles que ahora México se está conduciendo, pues el presupuesto del sector ambiental y energético debe abrirse a otros subsectores e incluso sectores relacionados, como hemos también discutido, ¿no? El sector de educación, el sector de cultura, el sector de salud. Ya no solo hablar de presupuesto ambiental en Semarnat o en CENER y asociados, sino también ver que el presupuesto ambiental es transversal. O sea, el recurso que se destine en otros sectores va a impactar de una u otra forma en el estado de la biodiversidad, de la naturaleza y en cómo nos adaptamos o mitigamos el cambio climático. Y bueno, en ese sentido también comentar que esta como transversalización del presupuesto ambiental o diversificación es necesario para que se garantice la aplicación pronta, plena y efectiva de Escazú y así garantizar los tres derechos que salvaguarda. Pero esta asignación presupuestal, y creo que lo hemos mencionado poco y quisiera yo remarcarlo, es necesario que se realice con una mirada interseccional. Se debe etiquetar y se debe explicitar para qué se va a utilizar este presupuesto ambiental, con una visión de género, de juventudes, étnica y con una visión a largo plazo, que esto implica una equidad intergeneracional. Todo esto que nos han comentado sobre la reducción presupuestal, sobre la inversión, lo que marca el índice, ¿no? De inversión en el sector de hidrocarburos, más bien en este presupuesto no ambiental, pues realmente lo que estamos haciendo es fallarle a las generaciones futuras, a las presentes que ya estamos viviendo, ¿no? Esta crisis, pero también estamos cada vez reduciendo las posibilidades de una buena vida a las siguientes generaciones, y no solo humanas, sino de todas las especies. Y bueno, de manera concreta también comentar
es necesario, como también se mencionó, redirigir los recursos, pero también etiquetarlos y monitorearlos, principalmente los financieros, que vengan de diferentes fuentes, que se crucen con otras agendas. Y además, bueno, aquí Escazú nos plantea cuestiones muy concretas de para qué utilizar este recurso en cuestión de estos tres temas. Obviamente, el presupuesto ambiental debe abarcar todo, pero en cuestión de participación, justicia e información, Escazú dice que los estados deben garantizar mecanismos de participación en toma de decisiones, pero también en las revisiones, las reexaminaciones o actualizaciones relativas a proyectos y actividades, incluyendo aquellos que puedan afectar la salud, ¿no? Como ya se mencionaba. Más ahora necesitamos que la información de cómo se está gestionando la situación de COVID sea clara, sea entendible, sea pertinente, sea culturalmente adecuada. No basta con hacer conferencias regulares si esa información no es entendible. Si después de un año las personas seguimos sin entender cómo está funcionando esta pandemia y el tratamiento que estamos haciendo de ella. También Escazú establece que la gente, la ciudadanía, debemos participar activamente en el ordenamiento del territorio, la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas, reglamentos que puedan tener un impacto significativo en el ambiente. Y esta participación deben ser los gobiernos quienes garanticen que se adecue a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género de la ciudadanía, aunque en el acuerdo se habla del público. Y en términos de justicia, en el artículo 8, el acuerdo menciona que los gobiernos deben garantizar que existan órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental. Es decir, necesitamos redirigir presupuesto para capacitar también al Poder Judicial en tema ambiental. Entonces vemos cómo el presupuesto ambiental no solo es o recae en Semarnat, ¿no? O en las secretarías ambientales estatales o las direcciones de ecología municipales, sino que realmente tiene que haber un diálogo entre los diferentes poderes y los diferentes sectores. Y Escazú viene a remarcar esto y además, pues Escazú nos permite, al ser un acuerdo vinculante, a la ciudadanía nos permite exigir a nuestros gobiernos que esto que está disponiéndose en el texto sea una realidad. También nos habla, por ejemplo, ¿no? en tema de justicia ambiental, que los gobiernos tienen que garantizar la posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales para, entre otros fines, prevenir, hacer cesar y mitigar o recomponer daños ambientales. Es decir, pues eso, medidas de reparación, de compensación, para los cuales en el presupuesto ambiental no existe, no se define, no hay gasto etiquetado para esto, ¿no? Porque incluso lo que se analiza desde la perspectiva de conflictividad socioambiental es que muchas veces un actor principal que genera el conflicto ambiental es el propio Estado. Entonces también ahí es como un tanto un círculo vicioso y un poco un candado, pero la ciudadanía tendremos que encontrar la forma de cómo hacerlo valer, porque al mismo tiempo que el Estado tiene que garantizarnos estos derechos, es el mismo Estado el que los incumple y el que no destina el recurso para que se subsane esta situación. Y en temas de la defensa de defensoras y defensores, pues también habla el acuerdo que se deben tomar medidas adecuadas y efectivas para garantizar un entorno seguro y propicio para personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Y bueno, por último, para esta primera pregunta sobre cómo un claro presupuesto etiquetado ambiental para Escazú podría ayudar, pues hay una cosa muy específica por la cual podríamos empezar exigiendo que en el siguiente presupuesto venga muy claro, y es justo el desarrollo de capacidades, el fortalecimiento de programas de sensibilización y creación de capacidades en derecho ambiental, en estos tres derechos de acceso, tanto en la ciudadanía, pero principalmente en funcionarios judiciales, funcionarios administrativos, instituciones nacionales de derechos humanos y juristas. Desde Escazú, esto es uno como de los principales temas que se ha identificado en los que más brechas hay, ¿no? En el poder dialogar de manera cercana con el poder judicial y que haya una sensibilidad a esto. Y de manera breve sobre la pregunta que me hacías sobre si
el acceso a la información del presupuesto ambiental nos va a permitir el demandar y que se haga una realidad nuestros derechos ambientales, pues justo Escazú también tiene una línea muy clara de qué tipo de información debe compartirse. Y yo solamente remarcaría que en este momento, pues obviamente celebro muchísimo la existencia de este índice de finanzas sostenibles, pero quizá lo que me entristezca es que no viene del gobierno, y no porque yo alabe el gobierno, sino porque es su obligación, el generar información, accesible, comprensible, de manera sistemática, proactiva y con el principio de máxima publicidad. Y parecería que la información ambiental en México está construida con el principio de máxima discreción. Es difícil encontrarla, es difícil entenderla y bueno, para poder exigir que los recursos públicos o privados se destinen realmente al desarrollo sostenible y a la conservación, el primer paso es tener acceso a esa información y entenderla. Como ustedes han mencionado, no es posible que solamente personas especializadas puedan leer, puedan entender cierta información, cuando todas las personas que habitamos un territorio deberíamos poder entender no solo las finanzas, sino las decisiones que se están tomando al respecto y poder participar efectivamente en ello. Y solo quisiera dejar una última nota positiva, es que aunque sí tenemos un panorama bastante complejo en términos socioecológicos, no solo en temas de cambio climático, sino de crisis de biodiversidad, de contaminación de suelo, en temas de desigualdades estructurales, de pobreza, de corrupción, pues creo que, y ustedes no me dejan mentir, ha habido un crecimiento y una potenciación de la fuerza ciudadana, tanto de las juventudes como de las feministas, que se han dedicado, no recientemente, sino hablamos de 100, 200 años, a la formación de esta ciudadanía que se ha mencionado tanto en esta mañana. Y que afortunadamente con el bono demográfico, pues se entrecruza para que, justo como se ha mencionado, haya un balance, sí, pero no solo en las elecciones, sino que las juventudes también pues nos comprometemos con participar de manera regular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Amelia. Bueno, yo creo que pones un tema clave sobre el acuerdo de Escazú y resulta llamativo que estemos como firmando este tipo de acuerdos que son súper progresistas, importantes para la protección de los derechos ambientales, pero a la vez se vaya reduciendo el presupuesto y las capacidades institucionales para atenderlos, ¿no? Entonces, ¿cómo justo dialogan estos dos temas del acuerdo de Escazú y estos nuevos compromisos regionales, digamos, de México en la materia y cómo tiene que dialogar necesariamente con esta parte de asignar y ejercer recursos públicos para poder atenderlos? Bueno, ya vamos muy justitas de tiempo, les agradecemos muchísimo a todas nuestras panelistas por sus excelentes presentaciones, creo que ha sido una conversación riquísima, no querríamos cerrar sin pues comentar algunas de las preguntas que se han hecho en el chat, la verdad la gente ha estado súper activa, también muchísimas gracias a todas y todos por pues, su participación en esta sesión. Algunos de los comentarios que se han hecho para los que pues me gustaría como pasar a poner algunos puntos y que ya las panelistas puedan en 30 segunditos hacer unas palabras de cierre porque ya estamos sobre la hora. Ha habido preguntas sobre el tema de la ley de la industria eléctrica que ha generado como mucho interés, sobre todo pues conociendo que va a tener impacto sobre los proyectos energéticos, pues conocer un poquito más sobre cuál será el efecto final que tenga esta reforma en las finanzas sostenibles y en la economía del país en general. Por otro lado, también surge una pregunta sobre pues, las implicaciones, ¿no? Que tiene para el tema de Desarrollo Sostenible que la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de la Agenda 2030 haya sido absorbida por la Secretaría de Economía. ¿Qué repercusiones internacionales se ven también en términos de esta revisión de las NDCs, ¿no? que ha propuesto México, que pues, bueno, no ha propuesto grandes cambios realmente a lo que ya existía, han aumentado la ambición. Otra preocupación es, bueno, si tenemos en cuenta que existen proyectos con fines ecológicos, pero que también estamos viendo impactos, ¿no? En poblaciones indígenas del área rural. Y en este sentido, ¿qué medidas habría que tomar al respecto para atender estas cuestiones, ¿no? No podemos promover el desarrollo sustentable y la lucha contra el cambio climático a costa de las poblaciones locales. Y por último,
otra reflexión que ha salido es, pues, ¿no? ¿Cuál es el rol del sector privado, ¿no? Para contribuir a las finanzas sostenibles? Sin esperar que, por favor, respondan a todas estas cuestiones, porque ya estamos sobre el tiempo, sí nos gustaría, pues, abrirles el micrófono para que nos puedan en 30 segunditos hacer algunos comentarios finales y ya luego le pasaría la palabra a Sandra para que pueda proceder a cerrar la sesión. Muchas gracias a todas. Si quieres, Katia, puedes comenzar. Empezamos por orden de la presentación. Bueno, solamente decirles que aprovechemos que el índice pone la lupa en las brechas, aprovechemos que el índice nos dice cómo estamos gastando, si lo estamos haciendo de manera sostenible, y creo que, digamos, mientras ocurren estos grandes procesos políticos de los que hablaba Gema, de cambio, de seguir y de llamar, digamos, a una responsabilidad a las personas que toman las decisiones y políticos y tal, yo insistiría en que detonemos a partir de esto y sigamos encauzando esos esfuerzos de poner la lupa en los instrumentos específicos de planeación, en los instrumentos específicos de programación, de presupuestación, porque finalmente ahí está parte de donde podemos hacer exigibles estas cosas, ¿no? Entonces sí creo que este asunto de entrar a mirar las metodologías del anexo 16, pero también las metodologías para la evaluación de grandes proyectos de infraestructura, la generación de nuevas para pensar, por ejemplo, en qué hacer con los activos que un día se van a quedar varados y que ahí también hay mucho que empezar a trabajar en términos de inversión, etcétera. Que sigamos, digamos, trabajando desde esa perspectiva puede ayudar muchísimo. Y les vuelvo a felicitar por los datos del índice. Muchas gracias por haberme invitado a esta conversación. Gracias, Katia. Gema, por favor. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo con Katia, con su mensaje. Yo creo que ante lo que nos refleja el índice, esta importantísima herramienta es preocupación, por supuesto, pero pues ante la preocupación es también, más que preocuparnos, hay que organizarnos. Y organizarnos significa que el sector tiene la responsabilidad tenemos la responsabilidad de comunicar los impactos sociales, económicos, de no atender la crisis climática, ¿no? Así como nosotros pedimos que en la economía incluyan los riesgos sociales y climáticos, o que pedimos que el sector público lo haga, nosotros necesitamos también revelar y comunicar el impacto de la economía en la sociedad de no atender justamente la crisis climática. Eso es muy importante. Creo que es un proceso de reflexión para que nuestro sector trabaje en ello. Trabajar con gobiernos locales que ya están haciendo muchísimas acciones y están con las puertas abiertas, estados como Yucatán, como Jalisco, como Campeche, que además tienen buen desempeño en sus procesos de presupuesto, de planeación, y en sus leyes de planeación se ha construido bajo la Agenda 2030, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, ya tenemos identificados quienes realmente entienden el problema y están trabajando en ello y ya están teniendo resultados. Con ellos hay que trabajar para tener el mayor casos de éxito a nivel nacional que sirvan como ejemplo, motivación e inspiración para que se implementen en otros lugares. Y yo cerraría que la Estrategia Nacional para el Financiamiento Sostenible es fundamental. Ojalá se pueda implementar, ojalá lo puedan trabajar de la mano con los que ahora se encargan de la Agenda 2030, que de verdad es un equipo muy competente, no la tiene fácil, pero hay que seguir construyendo puentes, hay que seguir construyendo y tejiendo de la mano con el sector público, aunque pues hemos dicho de manera muy contundente que este gobierno no tiene como interés el medio ambiente. Pues hay luces de esperanza, como lo comentaba Lorena, de funcionarios públicos, porque los vi adentro, que creemos en esto y que siguen justamente adentro empujando. Con ellos hay que seguir haciendo puentes, con ellos hay que seguir construyendo y pues de la mano para mantener el barco y que en las siguientes administraciones puedan poner en primer lugar, o por lo menos entre los primeros lugares, al medio ambiente, porque pues México y todos la verdad es que lo necesitamos. Gracias, Gema. Mónica. Pues yo me concentraría en esta idea de cómo armamos el voto por el clima, ¿no? O sea, y cómo entendemos mejor a los candidatos, o más bien ellos entienden mejor el tema del clima. Y creo que tres cosas. Uno, que puede ser muy sencillo y de corto plazo,
es averiguar cómo tu diputado votó la ley de reforma eléctrica, ¿no? La ley combustóleo. Y votó a favor, votó en contra, y empezar como con una campañita en redes. Pues usamos mucho el hashtag de tenemos memoria, y pues vamos a ver cómo, si usted se quiere reelegir o no. Eso sería como muy de corto plazo. Dos, creo que necesitamos buscar candidatos, candidatas, en inglés le dicen los campeones del clima, ¿no? Pero pues que sí hablen, que pongan el tema en la agenda, en las campañas, en los debates, y tenemos que saberlos identificar para modelarlos, para que se vuelvan modelos a otros candidatos. Y tres, creo que sí es necesario pensar en plataformas de información más grandes, más robustas, probablemente de mediano plazo, pero con las trayectorias respecto a cómo se votó, cómo se decidió múltiples asuntos, no solo una ley, sino a lo largo porque de pronto también nos llegan ciertos partidos a decir, no, sí me importan mucho las energías renovables, cuando atrás votaron quién sabe cuánta cosa. Entonces, creo que sí esto, pues pensar en esa coherencia, en esa trayectoria, y que podamos decir, estos son las candidaturas a nivel local, incluso a nivel de diputaciones, de congresos locales, que también se discuten muchos temas, y a nivel federal que nos quieren representar. Muchas gracias, Mónica. Y por último, Amelia, por favor. Sí, quizá el mensaje final sería el de invitar a la ciudadanía a involucrarse más, pero tampoco el recargar sobre la ciudadanía como el acercarse a esta información, porque es obligación de los gobiernos el gestionarla y el compartirla. E insistiría en que sea pertinente y culturalmente, que sea accesible. Vivimos en un país multinacional con pueblos indígenas que tienen que acceder efectivamente a esa información y que se distribuya considerando cuestiones de género y edad también. Gracias, Amelia. Disculpa, Lorena. Te cedo la palabra, y así para que puedas cerrar con broche de oro esta conversación. Gracias. Pues retomando, creo que lo que expusieron todos, creo que es importantísimo no perder los vínculos entre gobierno y sociedad civil, que nos expongan justamente cuáles son estas necesidades, cómo podríamos estar contribuyendo a una alfabetización presupuestaria desde el punto de vista climático, que es lo que nosotros aspiramos a hacer, y cuál es la mejor forma en que podríamos comunicar esta información que ya está disponible, que cumple con los estándares internacionales de apertura de datos, pero que tal vez no está permeando justamente en estas poblaciones tan extensas en nuestro país, que no tienen tal vez acceso a esta información, o que el lenguaje les resulta difícil de acceder a esta discusión. Entonces, creo que eso, si podemos seguir trabajando en conjunto, todos aquellos que tenemos el tema como prioritario, creo que sí podremos lograr grandes cosas. Pues muchísimas gracias, Lorena, y muchísimas gracias a todas nuestras invitadas. Ha sido una excelente conversación. Le cedo entonces la palabra a Sandra para que pueda dar ya las palabras de cierre y próximos pasos. Gracias, Sandra. Adelante. Muchísimas gracias a todas, ha sido un placer escucharlas. Muchísimas gracias a todas y todos los que se sumaron a la conversación. Solo quiero decirles, el índice justamente tiene como objetivo señalar esas brechas y esas oportunidades que tenemos para transformar y para cambiar esas trayectorias. Pero lo que quiero es llamarles a que se sumen también a la campaña, porque la campaña es un llamado de atención para decir que los gobiernos o el sector público no es el que va a sacar por sí solo, digamos, al país de la crisis y de la emergencia climática. La emergencia climática ya nos rebasó a todas y todos, y este es precisamente el momento en que tenemos que cerrar filas para trabajar con todos los niveles de gobierno. El rol de los gobiernos locales es fundamental y el rol del sector privado va a ser todavía más importante. Entonces, lo que queremos es llamar su atención sobre que sí, tenemos que transformar el sector público para que haga mejor apalancamiento de recursos con recursos privados e internacionales, porque si no transformamos el sector público, no habrá recursos internacionales que nos permitan hacer frente a la crisis climática, porque no son suficientes para el mundo entero. Entonces, es un llamado para que se sumen a la campaña, todas y todos los que estuvieron en esta conversación. Como bien decían todas mis colegas,
es una transformación que tenemos que hacer juntas y juntos. No vamos a poder saltar el problema por solo un lado, pero sí podemos sumar esfuerzos. Este llamado al voto ciudadano es fundamental, pero sobre todo al involucrarnos en los procesos. Sabemos que a veces la política nos agota, pero es por ahí por donde también podemos empezar a mover cosas y a acelerar otros procesos. Así que invitarles a que se sumen a la campaña. Les pusimos la página de la campaña para que se sumen y felices de seguir impulsando estas acciones de la mano de todas y todos ustedes, porque es la única manera en que vamos a lograr los cambios. Katia, Gema, Mónica, Lorena, Amelia, Aroa, muchísimas gracias por sumarse. Y bueno, solo les invito, en 15 días tenemos la presentación del índice para el caso de Colombia, y también decirles que vamos a tener una conversación justamente sobre temas de financiamiento privado, público para el caso de México también, así que les vamos a estar mandando información, todos los que se registraron hoy, les van a llegar la invitación de las futuras conversaciones, así que muchísimas gracias y cambiemos juntas y juntos el proceso, porque sabemos que ya sabemos por dónde no vamos a lograr los cambios, pero nos toca sumar. Así que muchísimas gracias a todas y todos y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Felicidades, mi Sandra. Muchas felicidades. Adiós. Muchísimas gracias.